¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Rafael García Alonso. Yo quería saber si las entidades de gestión de derechos de autor os contratan a vosotros para saber las canciones que ponen o los programas No, que... no, me declaro... Bueno, a ver, te iba a decir me declaro inocente, pero... No, a ver, la SGAE tiene un sistema, como sabéis, bueno, la SGAE tiene muchos sistemas, pero tiene un sistema de grabación de todo lo que se emite y es lo gestionan ellos. No, ocasionalmente, cuando tienen algún fallo en alguna grabación y tal, algunas veces nos han pedido que nosotros que tenemos grabaciones, pero ellos guardan mucho más, porque ellos deben tener un almacén como el del tío Gilito, todo lleno de grabaciones, y guardan 5 años de emisiones, o sea que realmente no nos necesitan para nada. Hay alguna entidad de gestión, la EGEDA, por ejemplo, los productores, sí utilizan nuestros datos no para controlar tanto lo que se emite, sino para su reparto. EGEDA, uno de los repartos que tiene que hacer es lo que obtiene sobre el tema de las grabaciones, de los CDs y de los vídeos, etcétera, de las cintas de vídeo en tiempos. Y entonces uno de los criterios que utiliza es lo que más se grabe. ¿Y cómo saben lo que más se grabe? Pues lo decimos nosotros. Nosotros tenemos también datos de grabación, le damos unos estudios sobre la grabación por géneros, de manera que esos datos los utilizan ellos pues, para decir, pues lo que más se graba es películas que se graban el 85%, después temas de documentales un 15%, y no llegando a títulos, porque estadísticamente la grabación ya es muy poco representativa, pero sí al menos las grandes cifras de la grabación es una herramienta más que utiliza EGEDA para conocer cómo repartir el dinero que tengan entre los productores. Pero para saber lo que se emiten, una vez nos hicieron una propuesta que la estuvimos diseñando con el sistema este de reconocimiento de audio para utilizarlo en las emisoras de radio y reconocer las canciones. Y el sistema nuestro servía perfectamente, pero bueno, lo utilizaron, vieron que el que tenían ellos también servía, porque básicamente nos utilizaron para ver que el que tenían ellos era bueno y siguieron haciéndolo con el suyo. Pero bueno, no tiene nada que ver con la audiencia, era la tecnología que tenemos nosotros de reconocimiento aplicada a la radio. Imagina los autores que quieren saber que esta determinada canción cuántas veces se ha emitido en unas determinadas cadenas de radio. Pues eso se hace con sistemas de reconocimiento automático parecidos a los que tenemos nosotros. Pero la audiencia en realidad no es un criterio para la hora de repartir entre los productores. Yo creo que no sé si lo utilizan, pero me parece que no mucho. ¿Alguna pregunta más? Hola. Quería preguntar por qué la audiencia en televisión sí se mide de forma tan continua y sin embargo en el medio de en la radio es más en las oleadas que hace el AMC y no tan... Sí, pues es un tema básicamente económico, de dimensión de un mercado, dimensión de otro y de complejidad. De hecho, la audiometría se inventó para la radio. Eso es una cosa que se me ha olvidado explicar al principio. El audímetro se inventó para la radio. Lo que pasa es que nunca se llegó a aplicar porque se inventó antes que la televisión. Es una cosa tremenda. Se inventó el audímetro. Cuando alguien todavía no había inventado la televisión, inventaron el audímetro y se utilizaba para aquellas radios grandes que tenían nuestras abuelas en las casas. Y esa era la televisión del momento. Las televisiones no existían y la radio era el medio de comunicación relevante. No eran radios portátiles todavía y se inventó el audímetro para controlar ese medio de comunicación. ¿Qué sucedió? Que no se aplicó porque las radios se hicieron inmediatamente portátiles. Y esta es la base del problema. Entonces, la base del problema es que la tecnología para medir radio existe, pero es mucho más costosa porque la radio no es un consumo de hogar. La radio es un consumo totalmente personal, por tanto, es más costoso el sistema. Y por otra parte, el mercado publicitario que hay detrás de radio es mucho más pequeño que el de televisión. Entonces, al final, la televisión dedica un 1,5% a lo mejor de sus ingresos, entre 0,5 y 2% en función de los países de la inversión publicitaria. El equivalente a eso se dedica a controlar la audiencia. Ese mismo dinero de la radio no daría para un sistema de medición. Por tanto, tenemos los dos problemas. Por una parte, tiene menos dinero la radio y por otra parte, encima, haría falta probablemente más dinero, porque es más costoso. Se han puesto sistemas basados en el reconocimiento de portátiles, y hay algunos sistemas en marcha en otros países que se miden a través de panelistas de personales que llevan un audímetro portátil. En Suiza se inventó uno que es a través de un reloj suizo de señora de caballero, que lo que hace es va tomando muestras. Es el mismo sistema que os he explicado yo del audio matching, que toma muestras cada medio minuto y las va almacenando en el reloj. Por la noche el fichero de ese reloj se vuelca en un ordenador y entonces
se detecta cuando ha reconocido alguna emisora. Tú has grabado 10 emisoras, el reloj dice, pues durante mucho rato lo que ha grabado el reloj es ruido. Ruido, 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 porque no sabe qué es, son pequeños franjas. Y de repente hay una que dice, ah, no, este ruido es exactamente lo que tengo aquí en esta hora, minuto, segundo, por tanto, en este momento estaba escuchando esta emisora. Ese sistema técnicamente funciona, pero ya digo, hay muy pocos países en los que se está utilizando. En Suiza se utiliza, en algunos países nórdicos también. Nuestro grupo tiene alguna operación en Dinamarca, en Noruega. Algún experimento se ha hecho en Reino Unido, pero no es generalizado por razones de coste. Pero lo que has dicho de la radio me ha venido a la cabeza la pregunta que te hago. ¿No está pasando ahora mismo algo parecido con la televisión, que se ha convertido en un consumo personal, no de hogar? ¿No va en contra de vuestro trabajo precisamente que haya un 62% de hogares con más de 2 televisores? Bueno, el que haya más televisiones no nos importa en la medida en que sean televisiones, de las de siempre. Lo que nos importa más son que lo vean a través de otros aparatos que no sean televisión. Realmente hay dos cuestiones. El consumo personal, que tú dices que es verdad, lo que hace es que al ser un consumo personal la muestra tiene que ser mayor porque produce la fragmentación que estamos viendo. Y en segundo lugar hay un problema técnico, o sea, hay un problema estadístico y un problema técnico. El técnico, ¿cómo lo vamos a solventar? Pues yo creo que midiendo los ordenadores, que es una cosa que llegará claramente, y el resto de los dispositivos ya veremos. Cuando se pueda ver a través de una PSP o a través de una DS, se pueda ver o a través del móvil, se puede ver la televisión, pues ya veremos. La verdad que las tecnologías estas sirven para eso. Sirven. Se puede poner el sistema de reconocimiento. Ya a lo mejor no habría datos diarios a primera hora de la mañana porque la gente tenía que volcar los datos por la noche, etcétera. La tecnología existe. Otra cosa es que sea viable ahora el ponerla, sobre todo económicamente. Pero realmente sí, la inquietud principal ahora que tenemos es el consumo de todo lo que se ve en el hogar. De manera que lo primero que vamos a controlar son los ordenadores. Bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Si les parece bien, vamos a pasar con la siguiente intervención.